Luis Fernando Ardila Gómez nació en Pereira un 12 de agosto de 1954, como si desde ese primer respiro ya trajera consigo una inquietud distinta, una forma de ver el mundo que no cabía en moldes comunes, creciendo entre preguntas profundas y una sensibilidad que lo empujaba a explorar la vida desde el arte, la filosofía y la emoción humana, convirtiéndose con el paso de los años en un hombre que no solo interpretaba historias, sino que las vivía con intensidad, con una pasión que sus colegas describían como inagotable, como si cada día fuera una escena irrepetible, y así se fue forjando su camino como dramaturgo, actor, compositor y cantante, un creador completo que encontraba belleza incluso en el dolor, que hablaba de la vida sin miedo y del amor sin esconderse. En una época donde muchos callaban lo que eran, él decidió mostrarse tal cual, libre, honesto, valiente, declarando su identidad con una naturalidad que rompía esquemas y abría puertas para otros que aún vivían en silencio. Su talento lo llevó a escenarios, a la televisión, a la creación de historias que conectaban con el público, siendo parte también del equipo creativo de producciones importantes, dejando huella no solo como artista sino como mente brillante detrás de lo que se veía en pantalla. Y fue precisamente en una de esas etapas finales de su carrera cuando participó en la serie Pandillas, Guerra y Paz, demostrando que su esencia seguía intacta, que su energía no disminuía, que aún tenía mucho por ofrecer. Pero el destino, ese guionista inesperado, ya tenía escrito otro final. El 18 de noviembre de 2004 fue un día que comenzó como cualquier otro en su vida artística. Había terminado de grabar sus escenas y, como tantas veces, se dirigió al Teatro La Baranda en Chapinero, donde presentaba su espectáculo Las canciones más bellas del mundo. Un show que no solo era música, sino una declaración de su alma, una forma de conectar con el público desde lo más íntimo. Esa noche el teatro vibró con una energía especial. Los aplausos no fueron comunes, fueron largos, intensos, de pie, como si quienes estaban ahí supieran que estaban presenciando algo irrepetible, algo que no volvería a repetirse. Su compañero de escena, Luis Enrique Roldán, recordaría después que hubo risas, bromas, incluso una frase que Luis Fernando había repetido varias veces en su vida, como si fuera un presentimiento disfrazado de comentario casual. Decía que moriría a los 50 años, y lo decía entre sonrisas, sin miedo, como quien habla de algo lejano, curioso. Pero lo cierto es que 3 meses antes había llegado a esa edad y lejos de pensar en el final, tenía planes, sueños, ganas de vivir. La noche avanzó y después de las 10 de la noche se dirigió al parqueadero para recoger su carro. Un momento cotidiano, sencillo, uno de esos instantes que nadie imagina que serán los últimos. Y entonces ocurrió lo impensable. El ruido de una motocicleta, la presencia de un desconocido, y 3 disparos que rompieron el silencio de la noche, que apagaron de golpe la escena de su vida. La noticia corrió rápido, como un incendio imposible de detener. Amigos, colegas, conocidos comenzaron a enterarse de que Luis Fernando estaba entre la vida y la muerte en un hospital cercano. La incertidumbre se volvió angustia, el tiempo se hizo pesado. Y entre quienes llegaron al lugar estaba Carlos Hernández, su pareja, un joven universitario de 22 años, quien mostraba desesperación, lágrimas, preocupación, como cualquier ser humano que teme perder a quien ama. Pero mientras las horas avanzaban y la esperanza se debilitaba, la realidad terminó por imponerse. Cerca de la medianoche, Luis Fernando Ardila falleció, dejando un vacío inmenso en el mundo del arte y en quienes lo conocieron. Sin embargo, la tragedia no terminaría ahí. Mientras la vida del artista se apagaba, la policía lograba capturar a los responsables materiales del ataque, quienes, al verse acorralados, decidieron hablar, y lo que revelaron fue aún más doloroso que el crimen mismo, una verdad que nadie quería escuchar, una traición que rompía cualquier idea de amor. Carlos Hernández, el hombre que había estado a su lado durante el último año, el mismo que lloraba en el hospital, estaba detrás del asesinato. Había planeado todo con un objetivo frío y calculado: cobrar un seguro millonario que Luis Fernando había adquirido, confiando en quien creía era el amor de su vida, sin imaginar que ese mismo amor se convertiría en su verdugo. La noticia cayó como un golpe devastador, no solo por la pérdida del artista, sino por la forma en que ocurrió, por la traición, por la crueldad disfrazada de afecto. Carlos fue detenido en el mismo hospital donde minutos antes había muerto Luis Fernando, y el proceso judicial avanzó con rapidez, concluyendo con una condena de casi 2 décadas de prisión, aunque años más tarde, en octubre de 2012,
Obtuvo la libertad condicional, un hecho que dejó opiniones divididas, pero que no logró borrar el dolor ni cambiar la historia, y así, la vida de Luis Fernando Ardila quedó marcada no solo por su talento y su valentía, sino también por un final trágico que parecía sacado de una obra dramática escrita por él mismo. Pero más allá de su muerte, su legado sigue vivo, en cada escena, en cada canción, en cada palabra que dejó sembrada en quienes lo escucharon, en quienes lo vieron, en quienes aprendieron de su autenticidad, porque Luis Fernando no fue solo un artista, fue un hombre que eligió vivir sin máscaras, que enfrentó su tiempo con dignidad, que convirtió su existencia en arte, y aunque su historia terminó de forma dolorosa, su esencia permanece, recordándonos que hay vidas que, aunque breves, iluminan con tanta fuerza que nunca se apagan del todo. Si se suscribes, así me ayudas mucho a seguir creando videos con historias reales. ¿Desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios y no se olviden darle like. Que tengas un buen día, Dios te bendiga.